Uruguay sumó 363 nuevos millonarios en el año 2024, alcanzando un total de 17.675 personas. Ahora vamos a entrar a ver algunas de esas cifras. Con patrimonio de al menos $1 millón, ese dato es clave, reténgalo, según informó hace un tiempo Búsqueda. Aunque este grupo representa una fracción ínfima de la población, concentra una porción significativa de la riqueza nacional. En Uruguay, el 1% más rico captura entre el 37 y el 38% de la riqueza total privada del país. Y esto es lo que de alguna manera, después de ese paper de Mauricio, impulsó al PIT-CNT, tal como lo planteó hace unos días su presidente Marcelo Abdala, a proponer la creación de un impuesto a los sectores más ricos para resolver el problema de la pobreza infantil en el país. Ahí hay un agregado que también conversaremos. No sé si coincidís con todas esas cifras, Mauricio, y después explícame brevemente, o explícanos brevemente el diseño de este impuesto, ¿no? Como para ir disparando algunos temas. Ahí está, sí, las cifras son correctas, aproximadamente correctas, digamos. Es difícil establecer exactamente cuántas personas son millonarias en Uruguay. Está este informe que bien mencionado, que hablaba de 17.000 y pico de personas con patrimonios netos superiores al $1 millón. En estimaciones que teníamos nosotros, en general estábamos en el torno de las 25.000 personas, que coincide aproximadamente con el 1% más rico de la población uruguaya. Son números aproximados siempre, pero para fijar ideas es razonable poner el umbral en el $1 millón, ¿sí? Para ingresar al 1% más rico de la población, que son unas 25.000 personas. Pero los números andan por allí. Lo que sí sabemos es que la concentración de patrimonio que hay en este grupo de población anda en el torno del 35-40%. Depende de la metodología que uno emplee, pero es una concentración patrimonial muy grande en el 1%. Recordemos que la mitad más pobre del Uruguay, el 50% más pobre combinado, tiene en el torno del 2-3% de la riqueza total. Es decir, el patrimonio, incluso más que el ingreso, está fuertemente concentrado en el 1% más rico de la población uruguaya, estas 25.000 personas aproximadamente. Por eso, digamos, pensar en un impuesto al patrimonio de este grupo de población redunda en una recaudación potencialmente muy grande, porque la masa de patrimonio que hay en este grupo tan chiquito de gente es realmente muy grande. Y cuando hablamos de gente que tiene $1 millón, ¿no? Para ponerlo bien en blanco sobre negro, ¿de qué hablamos? ¿De gente que tiene $1 millón en el banco? ¿De gente que tiene $1 millón en propiedades? En tierras, en ladrillos, no sé, en autos, en lo que fuere, y de repente también agregar que si las herencias forman parte de este paquete, ¿no? En general lo que tiene es un patrimonio muy diversificado, o sea, tienen propiedades inmuebles, tanto viviendas como tierras, también hay propiedad de empresas, por supuesto siempre hay activos financieros de diferente naturaleza. Siempre se habla como de patrimonios relativamente diversificados. Sobre la herencia sabemos poco todavía, pero todas las estimaciones que tenemos dan cuenta de que la herencia es un determinante fundamental, digamos, de los patrimonios de este grupo de población. Lo sabemos para Uruguay, pero sobre todo para el mundo. En general, las herencias tienen un fuerte poder explicativo para explicar como la masa de patrimonio que tienen los grupos de muy alto patrimonio. Pero un detalle importante acá, y es que, digamos, el $1 millón es el umbral para ingresar al 1%. O sea, una persona del 1% que tiene $1 millón de patrimonio es un rico pobre. O sea, es de los más pobres de este grupo de alto patrimonio. Una característica que es muy importante, me parece, para esta discusión es que el 1% es increíblemente desigual a la interna. Y los patrimonios que rápidamente son, o sea, si uno va más arriba en la distribución de la riqueza, son mucho más altos y crecen como explosivamente. Entonces no es raro encontrar patrimonios de 1 millón, 2, 3, 5, 10 millones, 20 millones, 100, 200 y hasta más de 1.000 millones de patrimonio. Es decir, hay uruguayos con más de 1.000 millones de dólares de patrimonio. En este 1% entra toda esta gente. Gente que tiene $1 millón, que son estos ricos pobres, y gente con más de 1.000 millones de dólares de patrimonio. Y toda esa gama está representada allá adentro. Por eso, digamos, esta masa de riqueza que se concentra allí, y por eso, insisto, un impuesto sobre estos patrimonios tiene como mucho poder de fuego al momento de recaudar. ¿Y por qué se decide
partir desde ese punto, desde los ricos pobres. ¿Por qué se toma esa frontera, digamos? Es una buena pregunta. Digamos, en artículos que vos señalabas que hicimos con Joan, había varios escenarios distintos, con diferentes como mínimos no imponibles y diferentes diseños del impuesto. Estaba el impuesto de 1% al 1%, que es 1% a partir del umbral del millón de dólares, ¿no? O sea, digamos, el primer millón es gratis. Ahí no se paga impuestos. Si uno tiene 2 millones de dólares de patrimonio, ahí pagaría 1% por el segundo millón y así sucesivamente. Como pasa con el mínimo no imponible, el IRPF. Sería como una lógica muy parecida. Pero obviamente hay diferentes esquemas que uno puede pensar allí. Lo del 1%, digamos, no es antojadizo y tiene que ver con una evaluación que hacemos de lo que fue la última reforma tributaria, que ya va a cumplir 20 años, que fue muy, muy exitosa y sobre todo en materia de desigualdad, que es lo que nosotros miramos, muy potente. Fue una de las grandes explicaciones de por qué la desigualdad cayó espectacularmente entre 2008 y 2013-14. El IRPF, sobre todo el categoría 2, el que fue sobre salarios, y también el IAS sobre jubilaciones, es una de las causas de esta caída de la desigualdad tan impresionante que vimos en esos años. Pero hay un par de elementos que quedaron allí como en el debe. Uno es que esta caída de la desigualdad, que fue, insisto, espectacular, se dio fundamentalmente en el 99% más pobre de la población. O sea, el 99% de nosotros y nosotras se volvió relativamente más homogéneo, pero el 1% quedó relativamente inafectado. Es decir, la participación en el ingreso de este 1% se mantuvo estable, incluso cuando la desigualdad caía. Ese es un primer elemento. Y un segundo elemento es que esa reforma tributaria se fue fuertemente sobre los ingresos, pero sobre el patrimonio no. Entonces, esta idea de pensar en un gravamen al patrimonio del 1% no es solamente un descuelgue o una cosa que puede tener como punch o que sea marketinera. Tiene sentido pensando en una reforma de la reforma, digamos, en cómo tomar esa reforma tributaria que fue, insisto, muy exitosa para abatir la desigualdad y darle mayor poder de fuego para poder también abatir la desigualdad patrimonial y poder actuar sobre el 1%, que, insisto, es un grupo que estuvo relativamente poco afectado por la reforma pasada. Uno de los temas que saltó en el debate es su inaplicabilidad, pero ya vamos a hablar por qué. Y uno de los argumentos que te escuché expresar más de una vez es que en la discusión a nivel mundial ya está totalmente instalada. Pero la pregunta va hacia este punto. Está instalada la discusión, pero ¿se aplica en algún país? Más allá de los montos y más allá de que en Uruguay probablemente el que tiene $1 millón en Uruguay, en algún otro país no existe para ser considerado un millonario, ¿no? Sí, no. O sea, a ver, impuestos al patrimonio hay en muchos países del mundo, de diferente naturaleza. Ahora hay relativamente menos países que tengan impuestos sobre todos los activos, que incluye activos financieros, inmuebles, ¿no? Empresariales, todo. Pero ciertamente hay muchísimos países que tienen impuestos al patrimonio. Algunos graban solo lo inmueble, ahora por ejemplo el caso de Francia, otros que graban solo lo financiero, como Italia, otros que tienen gravámenes más generales. Ahora justo Noruega en el 2022 subió las tasas a 1,1% por el conjunto de los activos. Hay países incluso latinoamericanos como Colombia que tienen impuestos al patrimonio. Bueno, mismo Uruguay tiene un impuesto al patrimonio de las personas físicas que tiene una tasa muy bajita, 0,1%, que no lo paga prácticamente nadie. Y que, digamos, sería razonable como pensar en ese impuesto como base para este otro nuevo, ¿no? Modificar ese impuesto que ya existe para tener este nuevo impuesto que grave fundamentalmente al patrimonio del 1% más rico. Pero son muchos países los que aplican este tipo de impuestos y a veces con mínimos no imponibles que no son tan altos. A veces son mínimos no imponibles que están más en el entorno de los, en el caso europeo, no sé, 500.000 euros que ir más arriba. Las discusiones que hay hoy en día, es cierto, estos impuestos a los súper ricos, en general hablan de patrimonios más elevados, en el entorno de $100 millones, que también hay uruguayos que entran en ese esquema. Está aquello que dice que hacer $1 millón es muy difícil y cuando tenés $1 millón es muy fácil crecer. ¿O eso es un dicho nomás del acervo popular? No, es estrictamente cierto. Es estrictamente cierto porque el patrimonio tiene una característica, es que tiene como un cierto efecto bola de nieve que opera solo en algún punto. Porque si uno tiene un patrimonio, ese patrimonio tiene un rendimiento, ¿sí? Que puede ser 3, 4, 5, 6, 8%, ¿no? El ingreso que me reporta tener ese patrimonio anualmente. Si yo ese patrimonio lo reinvierto, ese ingreso, lo reinvierto, el patrimonio tiende como a incrementarse solo, por decirlo de alguna forma. Incluso si uno lo coloca como
en una colocación financiera que rinda poco, no sé, un bono del Tesoro de Estados Unidos, igual eso tiene una cosa como de bola de nieve que se va incrementando. Así que sí, una vez que uno llega a ciertos niveles patrimoniales, tiene como naturalmente a incrementarse solo. ¿Por qué hablar de un impuesto nuevo? Y esto te lo pregunto en aras del debate, porque en el debate político está, bueno, este gobierno se comprometió a no crear más impuestos, y por qué no hablar de tomar dentro de los impuestos que ya tenemos, adaptar uno de ellos, ¿no? Es una excelente pregunta. Me sorprende un poco a veces la discusión pública en esto. Creo que nadie está planteando crear un impuesto nuevo. Creo que lo más razonable sería naturalmente tomar el impuesto del patrimonio de las personas físicas, que insisto, tiene tasas muy bajitas, lo paga muy poquita gente, recauda 8 millones de dólares por año, es una cosa marginal completamente. Eso es un poco por diseño. La reforma de 2007 tenía previsto que este impuesto fuera como desapareciendo, pero existe. Y se podría perfectamente tomar ese tributo, ese impuesto, ¿sí? Ese impuesto de patrimonio de las personas físicas, y modificarlo de modo tal de que abarque más cantidad de activos y que tenga tasas más altas para cumplir este rol que estamos pensando. O sea, no hay necesidad de crear un impuesto nuevo. Y de hecho creo que lo más razonable por lejos sería tomar ese impuesto tal cual está y modificarlo de modo que pueda cumplir esta función. ¿Cómo estás para la discusión ética en cuanto al impuesto? Eh, ¿Es justo? ¿Es injusto? Si es justo, ¿por qué es justo? Y si es injusto, ¿por qué es injusto? ¿Cómo se rebaten las dos posiciones? Qué buena pregunta. Y me parece una buena pregunta porque de verdad creo que esta discusión es esencialmente ética, es normativa, es ideológica, ¿sí? Lo que un economista puede venir a decir acá puede ser más o menos interesante, pero es siempre secundario. O sea, nosotros podemos aportar elementos que son completamente secundarios a la discusión, son instrumentales, son como para ver cómo se aplicaría, qué efectos puede tener. Pero la discusión de primer orden, la más importante, es ética, es de justicia. Y yo creo que es una discusión que tiene que dar la sociedad en su conjunto. Yo creo que este impuesto es esencialmente justo, ¿sí? Es una... pensar... Más allá de, perdón que te interrumpa, Mauricio, No, y perdón por no acercarme al micrófono porque estaba atentamente escuchando. Más allá de ese aditivo que le dio el PIT-CNT, que es muy difícil de ponerse en contra, porque lo recaudado iría a resolver el tema de la pobreza infantil. Más allá de eso, ¿lo pensás en ese sentido? A ver, Aunque le demos otro destino, o como dijo Astori en algún momento, creo recordar que él no era un tipo muy afín de generar un impuesto y determinar que tiene que ir para esto y solo para esto, ¿no? No, a ver, es cierto que con ese aditivo, desde el punto de vista ético y de justicia, queda completamente blindado una intervención de esta naturaleza, porque si uno pone un impuesto a los ricos, digamos al 1%, para financiar políticas de primera infancia, creo que allí, digamos, hay un caso para construir desde el punto de vista de la justicia, pero también de la eficiencia económica de esto, ¿no? Del poder de fuego económico que tiene una intervención así, que es muy sólido. Yo si pongo un impuesto que tiene probablemente, le podemos hablar después, pero efectos moderados, más bien modestos sobre el dinamismo económico, y lo pongo en políticas de primera infancia que no son solo justas esencialmente, porque creo que nadie puede decir que esos chiquilines tienen alguna responsabilidad en lo que les está pasando, que además de justas son muy potentes económicamente porque tienen muchísimo rendimiento económico. Bueno, ahí hay un caso técnico y ético muy sólido. El caso del PIT-CNT es un caso muy sólido, me parece. Ahora, yendo a tu pregunta más de fondo, digamos, incluso sacando ese segundo componente que me parece clave, yo creo que sí, yo creo que es importante pensar la discusión distributiva en términos éticos, y yo creo que hay elementos múltiples para pensar que la desigualdad que observamos no es justa, ¿sí? Que tiene un problema de justicia que es más o menos serio. Y hay múltiples enfoques allí que uno puede pensar, pero digamos, me parece que para desarrollar un proyecto de vida, para que las personas puedan desarrollar sus proyectos de vida, necesitamos sociedades que sean mucho más integradas, que sean mucho más igualitarias, y que aseguren las condiciones materiales para que todo el mundo pueda desarrollar aquella vida que tiene razones para valorar. Hay toda una línea ahora filosófica que se llama el limitarianismo. Hay una filósofa, Ingrid Robbins, que está trabajando el tema que de alguna forma pone el punto allí también, no solo en la necesidad de redistribuir y generar igualdad para que colectivamente podamos como superarnos como sociedad y podamos tener una vida que sea más linda y más digna de ser vivida, sino además también pone el foco en que a partir de cierto umbral
ya la satisfacción que uno puede derivar de ciertos niveles de ingreso y patrimonio ya es como muy, muy limitada, de verdad. Y no hay razones reales para que una persona pueda querer tener más de lo que ya tiene, ¿sí? Esta idea como de que solamente prometiendo una riqueza infinita la gente puede llegar a ser feliz es como una idea que es muy débil desde el punto de vista de la justicia, desde el punto de vista ético. Además de que, también éticamente, si uno valora como la democracia y la integración social y esta forma de convivir en la que somos iguales, ¿sí? Claramente hay un problema instrumental grande con la concentración patrimonial y de ingresos muy grandes, que estos actores, estos grupos económicos, estos individuos tienen una fuerte incidencia en el proceso democrático, y eso también es un problema de justicia y también es un problema ético en el fondo, porque no somos iguales ni siquiera en términos políticos. Entonces eso es como muy problemático. Me sirve esto para citar a López Mena, que se metió en el tema. Hablamos del empresario propietario de Buquebús, entre otras cosas, ¿no? Buquebús es como lo más conocido, su buque insignia, que dijo que el planteo es absurdo, los más ricos pueden hacer más cosas, esas son mentalidades obsoletas, si tenés más millones podés invertir más, crear más puestos de trabajo y más tecnología. Creo que se equivocan de rumbo, y eso está en el debate. Ya nos va a servir para disparar otros temas, ¿no? Si realmente afecta la inversión, si ahuyenta a estos millonarios, ¿no? En el caso de López Mena no es de los de $1 millón, seguramente debe ser de los que está más arriba. Que cuando escuchaste eso, que ya fue una declaración de varios días atrás, ¿qué te surgió, no? A mí me parece que es una gran contribución al debate esas frases de López Mena, en el sentido de que desnudan una secuencia argumental que es importante que esté en la discusión, porque de alguna manera es el fundamento detrás de por qué sería justo, sería razonable, sería bueno que exista esta desigualdad patrimonial tan grande. Y es, en esencia, que si algunos individuos pueden realmente tener más millones, pueden enriquecerse de forma ilimitada, bueno, eso al final del día es en beneficio de todos. O sea, yo me enriquezco, ¿no? Pero eso es en beneficio de toda la ciudadanía, y ese es como el contrato que tenemos. Me parece que desnudarlo así es muy potente, porque nos permite discutir con esa idea que yo creo que es esencialmente incorrecta, tanto desde el punto de vista de cómo opera la economía, pero sobre todo como desde el punto de vista ético. Yo en algún lado dije que humanamente es como muy complejo sostener eso, ¿no? Que en un país que tiene 1/3 de niños y niñas y adolescentes por debajo de la línea de pobreza, argumentar que es necesario que yo pueda enriquecerme ilimitadamente para que esta sociedad pueda ser considerada justa. Yo creo que es muy problemático desde el punto de vista ético, pero también el razonamiento económico que está detrás es problemático. Pero reconoces que ese debate está dentro de la izquierda también, ¿no? Sí, naturalmente. Porque hay un sector del gobierno que parece tender a pensar eso, a no tocar esos intereses, porque finalmente terminarían derramando si estas personas se enriquecen aún más. Como decía López Mena, damos más trabajo, invertimos en tecnología. Es un debate que está metido dentro de la fuerza que nos gobierna. Sí, está metido en la sociedad toda. O sea, acá hay como dos discusiones. Está la discusión meritocrática, por una parte, que es como la ética, y después está la discusión instrumental de si esto es tolerable porque es bueno en largo plazo para el crecimiento. Yo creo que son dos cosas distintas. La meritocrática, que es como la cuestión más como de por qué se justificaría esto desde el punto de vista ético, digamos, tiene que ver con esta idea de que lo que yo tengo, el ingreso y la riqueza que yo tengo, tiene que ver con mi esfuerzo, con mi talento. Y yo creo que eso es problemático. Tiene una cosa que es muy potente, y es que se basa como todos los mitos, se basa en algo que es cierto, y es que el esfuerzo y el talento son cosas importantes para la autosuperación individual y colectiva. Eso lo sabemos. Si yo me esfuerzo más, es probable que me vaya mejor en cualquier emprendimiento que yo me ponga adelante. Eso lo sabemos todos. Digamos, yo me levanto más temprano, soy más esforzado, seguramente me vaya mucho mejor. El gran punto acá en esto es que de las desigualdades entre las personas que observamos, porque somos distintos, eso está bien, que son así, no, es imposible derivar las desigualdades económicas que después vemos en la realidad, que son gigantes, ¿sí? Es verdad, hay diferencias entre las personas, pero esas diferencias nunca logran explicar empíricamente como la desigualdad que uno después observa. Entonces, como que normativamente, éticamente, este mito de la meritocracia
es muy problemático, porque realmente creo que no logra explicar las cosas que observamos en la vida real después. Desde el punto de vista más instrumental de si esto, digamos, de que si esto la desigualdad no es buena, no la queremos, pero es importante o nos favorece en largo plazo porque es lo que permite después el crecimiento económico. Yo creo que eso también es problemático desde el punto de vista como estrictamente económico. Yo creo que no necesitamos estos niveles de desigualdad tan dramáticos para fomentar un dinamismo económico y un desarrollo nacional que nos permita como pensar un Uruguay 2050, 2100 que esté en otras condiciones. Y ahí me quiero meter, ya que hablábamos también de lo que cómo pega este tema en la interna del gobierno, algo que dijo tu colega Gabriel Odone, y tiene que ver con todo esto de la viabilidad, de la evidencia empírica que hay atrás de estas propuestas. Bueno, precisamente Odone dijo en un momento que no conoce evidencia suficiente sobre la eficacia del impuesto propuesto, en este caso por el PIT-CNT, pero que arranca en ese paper de Mauricio, y defendió que el rol del gasto público, más que el de la política tributaria, para resolver desigualdades, defendió ese rol, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué pensás ahí? Sobre todo en ese planteo de que desconoce Odone de que haya evidencia, ¿no? Sí, bueno, fue un planteo en una conferencia de prensa, no sé. Lo que puedo decir es que la evidencia, digamos, existe. Hay muchísima producción académica sobre los impuestos de patrimonio, sobre la desigualdad, sobre cómo los impuestos afectan a la cuestión distributiva, sobre los efectos que eso tiene sobre el crecimiento económico. Y estoy hablando de literatura muy nutrida, muy vigorosa, que los últimos 5 o 10 años realmente explotó. Hay artículos que se producen todos los años de altísima calidad sobre estas cuestiones. Es decir, digamos, hay como un campo académico muy, muy fuerte que está estudiando esto activamente y que se produce muchísimo conocimiento de forma permanente. Y hay que estar como muy atento a eso, porque la discusión en economía, yo creo que esto es importante, la discusión en economía ha cambiado muchísimo en el último tiempo, ¿sí? Teóricamente, hasta hace unos años, hace 2 o 3 décadas, se seguía sosteniendo que los impuestos deberían ser más o menos neutros para no distorsionar las decisiones de los agentes. Ahora sabemos que eso no es así, que probablemente impuestos más progresivos sean mejores para la eficiencia económica, incluso no solo para la desigualdad o para la equidad, sino también para la eficiencia económica. Y también se ha movido mucho empíricamente. Hoy sabemos que, contrario a lo que se creía antiguamente, que es que los impuestos en general tendían como a generar un perjuicio grande para la economía, en términos de crecimiento, en términos de empleo, de ingresos. Hoy sabemos que no tiene por qué ser así, tampoco empíricamente. Entonces creo que la economía se ha movido mucho y por eso me parece que es bueno como que podamos tener una discusión que ponga como los 2 pies en 2025, en lo que sabemos hoy, que es muy distinto que lo que sabíamos hace un tiempo. Y en general lo que la evidencia señala, digamos, es que hay que pensar en impuestos que no sean neutros. De hecho, digamos, ya el sistema tributario uruguayo ya no es neutro, ¿sí? Si uno mira el conjunto de los impuestos, incluyendo el IRPF y el IAS, pero también el IVA, que es muy regresivo, uno ve una especie como de forma de U. Los hogares e individuos más pobres y los más ricos pagan impuestos similares. Los que pagan un poquito menos somos la clase media, digamos, por llamarlo de alguna forma, que paga impuestos relativamente más bajos. Pero ya no es neutra la estructura tributaria uruguaya. Creo que el esfuerzo pasa por hacerla verdaderamente más progresiva de lo que es. Se nos está acabando el tiempo, pero te quiero hacer una pregunta. Hay un impuesto del cual se está hablando que no sé, quiero saber si lo ves como una propuesta complementaria, que a veces uno se confunde, ¿no? Los que no somos economistas y no estamos en el tema, que es el impuesto a las multinacionales, que dijo Martín Valcorba días atrás, el subsecretario de Economía, que es un impuesto que podría entrar dentro del presupuesto. Este impuesto, como decía yo, reitero, a las multinacionales, podría ingresar en la ley del presupuesto y con ese impuesto se prevé recaudar unos 350 millones de dólares. Es complementario, va en contra de gravar a esos ricos que generalmente además son empresarios y pueden estar en multinacionales. Sí. No sé, se me ocurre un Marcos Galperín, yo qué sé, claro, por poner un ejemplo de alguien que vive en Uruguay y que podría entrar en esta categoría, ¿no? Yo creo que son completamente complementarios. Me parece una buena noticia esa que anunció Martín Valcorba, que también la leía, sobre todo porque la recaudación potencial es realmente, digamos, una cuantía sustancial, creo que como 0,4 del PIB, o sea, es una cosa grande. Así que me parece una buena noticia. Yo creo que son completamente
complementarias, valga como el juego de palabras. Una cosa no anula la otra. No, para nada, porque esto es un impuesto además al patrimonio de las personas físicas, de los residentes uruguayos, de todos los activos que tengan, estén acá o en el exterior, pero es como va por otro carril, digamos, no es a nivel de empresas, sino que es a nivel individual, del patrimonio que tienen las personas. Entonces me parece que son como muy complementarios los dos enfoques, creo que son los dos importantes, y que Uruguay debería tener una discusión, digamos que yo creo que lo más importante de todo esto es que podamos volver a discutir nuestro sistema tributario y pensarlo como en clave de desigualdad. Creo que de todo este debate del 1% y también de esto de las multinacionales, es como poder pensar a la desigualdad en Uruguay de nuevo. Discutimos mucho sobre pobreza, pero en general poco sobre riqueza y son dos caras de la misma moneda. Yo creo que poner la discusión como está planteada hoy en clave de desigualdad y también pensar el sistema tributario en función de eso, creo que es un activo, que es una cosa que deberíamos celebrar, porque es importante. Las sociedades democráticas tienen que discutir cómo se distribuyen los recursos que ellas mismas generan y creo que este debate del 1% si ha generado algo bueno es que hayamos podido volver a hablar de desigualdad en Uruguay. Insisto, hablar de pobreza pero también hablar de riqueza.